Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidas y bienvenidos. Ya saben el protocolo, vamos a dar unos minutos para que se vayan incorporando. Ay, no conecté la computadora, tengo un relajo. Vamos a empezar. Vamos a dar unos minutos para que se vayan incorporando. Ya saben, pueden ir dejando ahí sus mensajitos. Voy a estar revisando constantemente. Me gustaría que esto fuera como un intercambio también. Va a ser la primera parte de varias. Se los digo, para quien no me conozca, pues yo soy Fanny González, soy historiadora, soy abortera y otras cosas, ¿no? Entonces, mmm, vamos a dar unos minutos a que se vayan incorporando. Ya saben, siempre el matecito me acompaña. Y bueno, para quien vea esta transmisión ya después en la grabación, voy a explicarles un poco de qué va. Ustedes saben que yo hago como programas de vez en vez. Con Caro, mi querida Caro, quedamos de estar haciendo de forma constante, solo que esto del coronavirus pues va a limitar la actividad de estar juntas. Entonces, pues por lo pronto voy a seguir con estos videos. Y bueno, yo estoy detectando como algunas dimensiones en la cuestión del coronavirus, que pues es la dimensión de la salud, la dimensión de la economía, la dimensión social y la dimensión política, ¿no? Son 4 dimensiones que estoy viendo del trabajo del coronavirus, o bueno, de cómo se está abordando. Entonces no es como que se vaya a agotar en este video, ¿no? Este video va a durar yo creo 1 hora, poquito menos. Va a ser solo para empezar a plantear algunas cuestiones y porque considero que hay cosas importantes que se deben de plantear en este primer video, ¿no? Que van más referentes a la cuestión de que estamos en fase 1, estamos hablando desde México, y algunas medidas que debemos de estar tomando desde ya, ¿no? Entonces, este programa, insisto, va a ser una de las 4 partes, que esas 4 partes van a estar seccionadas en estas dimensiones que les dije hace un momento. Y porque hubo varias preguntas que me comentaron. La parte económica la voy a dejar para el segundo bloque, porque pues este video no va a agotar en este momento todo, pues sobre todo porque vamos a ver la evolución de esto, ¿no? En unos días. Lunes y martes, pues, o sea, yo ya estoy en cuarentena, entonces lunes y martes también tengo otras actividades en línea, se me va a dificultar hacer este video, pero el miércoles yo creo que ya estaremos hablando del plano económico, y pienso que cada tercer día podemos estar abordando alguno de las cuestiones. Entonces, bueno, voy a empezar pues presentándome nuevamente, porque pues es importante que también sepan mi contexto, ¿no? Yo soy Fanny González y les decía que soy historiadora, que soy abortera, trabajo temas de género, etcétera. Y en este momento pues ya tengo contacto, estoy en un partido político, que es el Partido Obrero Socialista de México. Entonces tenemos un contacto internacional con diferentes luchas, somos una organización internacionalista, y esto ha permitido que la información también trabaje de otra manera, ¿no? O sea, el tema del coronavirus ya lo hemos abordado, bueno, al menos en las discusiones políticas, pues desde principios de año, precisamente por el trabajo que se tiene en diferentes continentes, ¿no? Entonces, en lo personal yo decidí entrar a la cuarentena porque la dimensión que se está viendo en otros países me alerta a mí de lo que puede pasar en este momento. Todas estas como discusiones que se han tenido, bueno, estas ideas no son únicamente mías, son discusiones que he tenido, sobre todo con compañeras que han viajado, con compañeros que también están en otros países. Entonces, pues quiero aprovechar pues para enviar un saludo y un abrazo pues a estas compañeras y compañeros, a Fili que está en España, a la compañera Alesia de Mujeres
en América Latina por el Kurdistán, a la compañera Ro, que también estuvo en Francia, y bueno, pues a No, que está en Corea del Sur. Hay compañeras como Paula, como Mercedes, que están en Argentina, que también estamos todo el tiempo pues mensajeándonos, intercambiando información de qué está pasando, y no es poca cosa, ¿no? O sea, la información que se tiene no es para caer en un pánico, en un shock, ¿no? Pero sí es para que actuemos y tomemos precauciones. Entonces voy a comenzar bueno, primero esos agradecimientos, ¿no? Y a todas las mujeres y hombres que hemos estado platicando en estos días en el Face y que me dan un poco su contexto. Les quiero contar, por ejemplo, ¿no? Para ya entrar de lleno, que tuve un acompañamiento de aborto en Perú apenas hace 2 días. Esto fue el viernes, ya no sé qué día es hoy. Y la chica me dijo, ¿no? Así como, oye, ¿y cómo consigo el medicamento? Y yo, bueno, pues vas a la farmacia, ¿no? Y me dice, bueno, pero ¿de verdad cómo consigo el medicamento? Y yo, no, en serio, pues ir a la farmacia y no se necesita receta, todo lo que ya saben, ¿no? Me dijo, bueno, es que lo que pasa es que hay militares afuera de mi casa. Y yo, ¿qué? Ese sí, o sea, tenemos un estado o sea, tenemos un toque de queda, los militares están afuera, y yo no sé cómo salir. Y sí fue un poco como el shock de, ay, ¿no? Chispas, no lo estaba pensando, no estaba contemplando también la cuestión del coronavirus y de las medidas totalitarias que se están tomando en el mundo. Entonces, para ella fue un poco complicado. Y bueno, al final el aborto se hizo de forma exitosa y todo fue una maravilla, ¿no? Entonces sí, uff, ¿no? Pero pues todo eso está afectando en diferentes planos políticos y de diferentes planos sociales. Entonces, por eso mismo es que lo estoy dividiendo en bloques y que este va a ser uno de los videos. Vamos a comenzar. ¿Qué es el coronavirus? ¿No? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando? Hay mucha información que está saliendo sobre todo en páginas pues de instituciones de salud mundiales, como yo le digo OMS, lo correcto es decirle OMS porque son las siglas de la Organización Mundial de la Salud, y también pues varias páginas de gubernamentales. Esto pues para acabar con la información falsa o la información como de shock. Y bueno, esto lo estoy tomando de la página de www.gov.mx/coronavirus. La estoy tomando de ahí, que me parece que es una información muy cierta, que es una información científica de una clínica que se llama Clínica Alemana, que es una organización internacional que explica qué es el coronavirus, ¿no? Entonces, cuando hablamos de coronavirus, hablamos de un virus, ¿no? Tal cual, que es un virus que normalmente los coronavirus se transmiten de animales a personas humanas, bueno, personas, ¿no? Como tal. Entonces, estamos hablando de un virus que puede generar enfermedades respiratorias que pueden conducir a una neumonía, que pueden conducir pues, a ya como pues, a la muerte, ¿no? De estas enfermedades. Entonces es un virus que puede irse agravando, tengo mis notas, por eso tengo que estarlas viendo, que puede generar el SRAS, que es el síndrome respiratorio agudo. El coronavirus surgió en Wuhan, o Wuhan, o sea, lo correcto es Wuhan, según yo, ¿no? Pero en Wuhan, China, se presentó a finales de diciembre de 2019 y desde ahí pues se empezó a expandir. Estaba revisando la página de la OMS y lo que estaban comentando es que es un virus que propiamente viene de un animalito, que es un animalito, déjenme recordarme, que se llama civeta asiática. No se dice que pudo haberse originado en el murciélago y del murciélago se pasó a la civeta asiática y de la civeta asiática se pasa al humano, a la humana. Entonces, ¿qué pasa con este animal? Que es lo que se tiene es un animal que está encerrado, ¿no? Es un animal salvaje que se utiliza en granjas para conseguir café caro, ¿no? Se tiene encerrado, se tiene en jaulas, se le da el café al animal
y se recoge, o sea, como no lo está procesando, solo procesa como algunos aminoácidos, lo desecha y ese desecho con heces es lo que se muele y es lo que se vende. Entonces es un café muy caro, es un café exótico, pero se cree, bueno, la OMS ya aseguró que fue a partir de este mamífero que se consiguió, bueno, que se adquirió el coronavirus, el COVID-19, ¿no? Insisto que los coronavirus en general son como muchos y se transmiten de animales a humanos. Entonces, la OMS ya reveló que es por la civeta asiática, que fue que se adquirió este contagio. Entonces, pues lo que se pone como en tela de juicio, lo que se está cuestionando es la parte de pues el comercio de animales salvajes y lo que se está utilizando, o todas las granjas que hay alrededor de este comercio, ¿no? Además, porque esta civeta, pues está alimentada así todo el tiempo, o sea, no se le da nada más que café, pues obviamente imagínense, ¿no? Cómo termina. A los 3 años es poco funcional porque su mismo organismo ya no aguanta, ya no tiene otro tipo de alimentación, no tiene otro tipo de supervivencia y lo arrojan, ¿no? Lo arrojan según esto, así es como se lavan las manos, salga la redundancia, ¿no? El chiste, el mal chiste. Así es como se lavan las manos los productores chinos, diciendo que al final lo liberan. Pero lo que dicen las organizaciones de animales es que pues sí lo liberan, pero que pues ese animal ya no puede sobrevivir. Entonces se cree que haya sido por este mismo contacto con las heces, por esta aspiración o por una mordida de la civeta asiática que se adquirió el coronavirus, ¿no? Ya ha habido otros coronavirus que se han transmitido por animales, por ejemplo, en el 2012 estaba el coronavirus que produjo el síndrome respiratorio de Oriente Medio y era un coronavirus que se transmitía por los dromedarios. Entonces no es la primera vez que pasa esto, pero sí es la primera vez que se extiende con tal fuerza pues a diferentes lugares, ¿no? Entonces, este es el origen, ¿no? El origen o sea, al final en el video les voy a poner todas las referencias para que no digan que se lo está inventando, que choro. La OMS ya lo confirmó y bueno, pues ahora falta que se estudie y que se consiga pues la vacuna. Entonces, volviendo a qué es el coronavirus, pues es un virus que se transmite de persona a persona. No es, o sea, los virus siempre están en el ambiente y no es como que lo caches, ¿no? O sea, que tengas una manopla o tu sistema inmunológico tenga y lo cache, sino que se transmite de persona a persona y como ya, pues lo han visto, ¿no? Esto sí lo han difundido muchísimo, que se transmite por la saliva, que se transmite por un contacto, ¿no? Necesariamente tiene que ser así, no porque se cache así en el aire propiamente, ¿no? Sino con alguien que tiene una propensión por haber hecho un viaje, por haber estado con personas que están enfermas o que estuvieron en lugares contaminados. Entonces, eso es el coronavirus. Las definiciones, y eso insisto, lo pueden estar revisando en las páginas que les voy a dejar. Dice Mollejitas, querido, hola niña Fanny. Hola, mi mollejitas, que no nos pegue duro el coronavirus. Entonces, saludos a todas y a todos los que se están conectando. Estamos hablando del coronavirus. Ya les comenté pues de dónde se está originando. Y bueno, como es un nuevo coronavirus, como es un virus nuevo, no se tiene el antídoto, no se tiene la vacuna que nos saque de este problema. Entonces, yo estoy siguiendo mucho las noticias de la BBC, que me parece que son las más completas y como las que abordan científicamente el problema. Y ahí, por ejemplo, en una de las notas decían, cuánto tiempo falta para que el coronavirus deje de pegarnos, ¿no? Como tal. Y la conclusión era quizá mucho, ¿no? O mínimo un año, mínimo, o sea, que las repercusiones apenas se pueden empezar a ver, y sobre todo en países que ya lograron controlar, pero en países donde está entrando todavía no se tiene como en claro. Pero decía que las estrategias de salida eran tres en especial, ¿no? La primera era la vacunación, que se consiguiera una vacuna. Déjenme tomar matecito, ¿no? Pero bueno, la primera era que se consiguiera la vacuna, pero para una vacuna pues se necesitan hacer pruebas, se necesita hacer
pues estudios, primero pruebas con humanos, pruebas con animales, después hacer, o sea, se necesita mucho trabajo científico de fondo. De menos se contempla que sea de 12 a 18 meses. Y bueno, esto empezó en diciembre, ¿no? Entonces, cuéntenle, ¿no? Hay varios países que están trabajando sobre eso y yo creo que si hubiera un trabajo pues intermedicinal, no sé cómo se dice, sería mucho más rápido y fácil, pero bueno, fácil no, rápido, ¿no? Pero pues todavía no se está vislumbrando la salida por medio de la vacunación. El otro punto que decía la BBC, la otra estrategia de salida, era que las personas desarrollaran una inmunidad tras contraer la infección. Esto es, ustedes saben que no todas las personas que contraen el coronavirus mueren. Hay quienes sí, que sobre todo son las poblaciones vulnerables, como las personas que ya tienen antecedentes de problemas respiratorios, las personas mayores, o sea, de la tercera edad, o gente que tiene ya problemas desde antes, ¿no? O sea, como pues problemas del hígado, problemas que les pueden ir desarrollando más o les vuelven vulnerables ante esta enfermedad. Entonces, bueno, decían que esta segunda estrategia pues es desarrollar una inmunidad, pero para esto se tendrían que hacer planes como para que la gente fuera entrando a la enfermedad y quien salga, chido, ya desarrolló la inmunidad y que siga su vida, pero pues quien no salga se muere, ¿no? Entonces, lo ponían en forma son estas estrategias, pero no es como que sea tan útil, ¿no? Pero viene la tercera estrategia que ponía la BBC, que desde ahí me gustaría seguir enfocando este programa, que es cambiar permanentemente nuestro comportamiento como sociedad. Esta es la tercera estrategia que se estaba planteando y bueno, me parece que en este momento donde no se tiene una cuestión de un sistema de salud en el mundo, una viabilidad institucional de salud para solucionar el problema del coronavirus, la forma de contener los avances y la forma de que podamos como de poner un freno al coronavirus es cambiando nuestros comportamientos. Entonces, vamos a ver los saludos. Gaby, querida, besos hasta Chihuahua. Estamos hablando del coronavirus, ya me contarán cómo les está yendo allá. Me gustaría mucho que todas las personas que se conecten o que lo vean posteriormente pudieran escribirme y hacerme una reseña donde pudieran abordar cómo ven la situación social y económica de su entorno. Sobre todo porque en diferentes estados, ya lo iremos hablando en los bloques que les decía, pero en los diferentes estados se está viendo formas distintas, ¿no? O sea, la producción en China, por ejemplo, se pasó a Salamanca, Guanajuato. Entonces, esto a mí me pone así como en focos de alerta, pues por la explotación que se va a dar y por el tipo de precauciones nulas que se tienen para los contagios, ¿no? Porque la gente está trabajando muchísimo más de lo que ya estaba. Eso lo iremos abordando, pero se los dejo ahí, al final lo voy a repetir que por favor, pues me gustaría mucho conocer su entorno, cómo se sienten, qué está pasando a su alrededor, en cuestiones industriales, en cuestiones sociales, económicas, cómo están viviendo el coronavirus, ¿no? Estamos en la fase 1, ¿no? En México, pero ahí va, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que estar preocupadas y preocupados por el coronavirus? Porque tenemos un presidente y un gobierno y un sistema de risa, ¿no? Un sistema capitalista horrible, un sistema, o sea, un presidente, ay, todos, ¿no? Ustedes saben, yo no estoy con ningún partido burgués, no estoy ni con el PRI, ni con el PAN, ni con Morena, ni con Movimiento, no. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, que es un virus que se contrae de persona a persona, ¿no? Que se contagia de persona a persona. Entonces, bueno, esto nos daba una ventaja porque no había como propiamente llegado a México, ¿no? Pero cuando se registró el primer caso, que fue el 27 de febrero de 2020, no se tomaron las medidas necesarias. Entonces, aunque los casos que ahorita tenemos son mínimos,
¿no? Mínimos en comparación con otros países, son 251 casos confirmados de coronavirus. Los planes y las estrategias para la contención no existen, porque la mayoría de los casos se encontraban, por ejemplo, por viajes hechos a los países contaminados, ¿no? Entonces llegaban necesariamente por el aeropuerto y en el aeropuerto no hay ninguna medida de seguridad. Ninguna, ¿no? Y ojo, porque esto de las medidas de seguridad va a ser otro punto para otro bloque muy específico. Tener medidas de seguridad no significa acorralar a la gente, ¿no? O no significa sacar las medidas autoritarias que están haciendo ahorita todos los gobiernos. No, significa hacer pruebas para descartar casos. ¿No? Eso, no es como la gran ciencia, ¿no? Pero el sistema, pues como no sabe actuar de otra forma, prefiere meter medidas totalitarias, ¿no? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, en México no se tiene ningún tipo de precaución y que la respuesta ha sido muy tardía. Y ya saben que me encantan las polémicas. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo la revista Proceso de hoy y, híjole, qué buen apartado se escribió en las primeras páginas, ¿no? De que tenemos a un presidente despreocupado, que las organizaciones internacionales han dicho que frenen, ¿no?, las actividades masivas, que frenen las actividades públicas de más de 50 personas, y es un presidente que sale y dice que él es inmune porque tiene al Sagrado Corazón y a la Virgen de Guadalupe en la mano. O sea, no puedo creerlo, es una irresponsabilidad, porque, por ejemplo, lo que estaba diciendo, ay, no recuerdo el autor, pero la cuestión es que estaba en la revista Proceso, pues es que él estuvo juntándose, o sea, Obrador estuvo tuvo una reunión, ay, con los banqueros, pues, no me acuerdo cómo se llama, ahorita aquí lo tengo anotado, ¿no? Se juntó en la Convención Nacional de Banqueros, y como ustedes saben, aquí está, esperen, aquí lo tengo, la Convención Nacional Bancaria, ¿no? Y tuvo contacto con el que era el presidente, con el que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sancristán, que resultó positivo en la prueba de coronavirus, ¿no? Lo mismo que José Curi, que es el presidente de Inbursa, estuvieron en esta Convención Nacional Bancaria y unos días después se comprobó que eran positivos en el caso del coronavirus. Entonces Obrador estuvo en una convención días antes y después se fue a hacer giras a Oaxaca, a Guerrero, saludando, besando a la gente, o sea, y asquerosamente, de una forma pederasta, a las niñas, ¿no? Y eso es otro tema, pero lo que se ve claramente es su pederastia. Entonces, eh, esto es lo importante, ¿no? Tenemos un presidente incapaz, un sistema que no sabe cómo actuar para una pandemia mundial. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Ya teniendo como en claro qué es esto del coronavirus, estas estrategias que les decía, que me parecen muy importantes, hay un artículo que me compartió la compañera Alesia, que del movimiento de mujeres en América Latina por Kurdistán, que es muy bueno, se los voy a compartir en los comentarios. Es un documento anarquista que se llama Sobreviviendo al virus, una guía anarquista. Entonces ahí se aborda esta cuestión de que no tenemos que vernos pues desde la individualidad. Entonces ponen algunas cuestiones de redes o de formas de organización que nos pueden llevar a pensar en comportamientos diferentes, esto que les decía de cambiar nuestra forma de relacionarnos con las personas para que nos lleve a un tipo pues a una supervivencia frente a una pandemia. Entonces, por ejemplo, la cosa importante que quería decirles ahora precisamente está ligada a este documento, porque todavía estamos en una fase 1 donde tenemos que empezar a tomar las precauciones, pero que es súper importante que las tengamos claras y las tengamos muy firmes, porque si no vamos a pasar a una fase 2 y a una fase 3, que se estima que ya es inevitable.
¿no? O sea, que es inevitable que pasemos a estas fases, pero bueno, lo que podemos hacer es contener. Otra de las problemáticas antes de pasar a esta parte de las redes es esto, si estamos o no preparadas o preparados para esta pandemia, pero en especial si nuestro sistema de salud está preparada, está preparado el sistema para esto. Estaba leyendo igual, como varios artículos relacionados con el tema, y por ejemplo Alejandro Macías, de la Comisión Especial de la UNAM para la Investigación del COVID-19, decía que se necesitan 10.528 camas de terapia intensiva frente a una población de 120 millones de personas en México, ¿no? Entonces decía que se necesitan 20.000 camas de terapia intensiva para empezar en una fase 3 y que estas 20.000 camas tuvieran opción a crecimiento. Esto significa que se pudieran ir consiguiendo más y más y más porque se estima que se van a necesitar varias, ¿no? Y que se necesita pensar en la hospitalización para terapia intensiva de 10.528 personas. También decía que se va a necesitar 24.564 espacios para que sean ingresadas las personas a los hospitales y que puedan recibir un tratamiento, aún sin respiradores artificiales. Entonces, por ejemplo, él decía esas cifras pensando en una fase 3, en una población de 120 millones de personas que tenemos en México, y decía, bueno, pero en términos reales, ¿cuántas camas tenemos? Y lo que él decía es que tenemos 3.000 camas a nivel nacional para tratar el caso del coronavirus. Entonces él decía, bueno, el punto, por ejemplo, del crecimiento no es como únicamente que se pueda adquirir las camas y el espacio, sino que tampoco se tiene personal médico especializado. Entonces decía, bueno, ¿y de qué nos serviría tener las camas si si no hay personal? Entonces, esa es otra de las problemáticas. Entonces, él decía que nuestro sistema de salud no va a aguantar. O sea, estamos en la fase 1 y ya estamos, la población está así como quejándose. Imagínense en una fase 3 con una pandemia, en un país tan grande y con un sistema de salud colapsado, olvídense, va a ser un genocidio, ¿no? Tal cual. Entonces, es una problemática, es una cuestión que tenemos que abordar. No tenemos un sistema de salud que corresponda o que pueda ser eficaz a las necesidades de la población mexicana frente a una pandemia como el coronavirus. No se tiene. Y lo que también se comentaba, esto también está en la revista Proceso, es que el gobierno está planteando la cuestión de el plan de N3, que ya saben, ¿no? Que se plantea siempre súper chido estos programas de militarización. Entonces decía, bueno, pero se está planteando también el programa de N3 y lo que se sabe es que los militares y la Guardia Nacional pues, no están para auxiliar a la población, están para contener a partir de la fuerza. Entonces dice, es un plan que tampoco va a funcionar, o sea, que lo único que va a generar pues son enfrentamientos en la calle porque el ejército no va a ayudar ni la Guardia Nacional a la población. Entonces, este es el panorama que tenemos en México, ¿no? Hagamos un resumen. No tenemos un sistema de salud eficiente, nuestro gobierno, nuestro presidente cree que es inmune porque la Virgen de Guadalupe nos protege, y, esta frase se las tengo que decir, ¿no? Porque igual, o sea, los secretarios de salud son, son una cosa de chiste, porque, por ejemplo, decía, ¿no? No me acuerdo el nombre de quién lo dijo, igual viene en la procesa, se los paso al rato, que Obrador es un caso especial, que no es un caso especial de riesgo, porque la fuerza del presidente es moral y no es una fuerza de contagio.
Entonces, con todo esto que les decía, que Obrador estuvo de gira, que estuvo en la Convención Nacional Bancaria, que tuvo contacto con Curi, lo que dijo el secretario de salud de alguna institución, de algún departamento, fue que Obrador no se iba a contagiar porque su fuerza moral era muy fuerte. Imagínense, imagínense, o sea, el nivel, el nivel, ¿no? Que tiene ese señor, tanto el que lo dijo como el presidente, ¿no? Estamos estamos aventados a nuestra suerte y aventadas. Entonces, no tenemos que permitir que por la culpa de la incompetencia de nuestros gobiernos, de nuestro sistema, nuestra vida corra riesgo. Y una pregunta que, por ejemplo, me encantó que saqué de este documento que ya les decía de la guía anarquista, era esto de si vale la pena arriesgar la vida para seguir jugando un papel dentro del capitalismo, ¿no? Porque ya hablaremos en otro de los bloques, cuando sea el económico, sobre la cuestión de la informalidad. Pero ¿vale la pena? Dejen silencio esto. ¿Vale la pena? No, no vale la pena. ¿No? O sea, no, no vale la pena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en un orden social que sea diseñado para nuestro bienestar, porque el que tenemos no va a funcionar, va a hacer que colapsemos y va a hacer que esto se vuelva un genocidio. Entonces, una de las estrategias que les decía al inicio de cambiar permanentemente nuestro comportamiento como sociedad, me parece que lo podemos retomar de la guía anarquista, ¿no? Yo soy socialista, pero esta guía es muy útil. Esta guía está planteando cosas muy importantes. Por eso se las quiero compartir. Y bueno, decía que, por ejemplo, la cuestión del distanciamiento, ya vieron estas presentaciones de Susana a distancia y de Abraham Seala, ¿no? Ya vieron todos estos protocolos. O sea, estamos en una fase de prevención de una enfermedad, de un contagio, de una pandemia, ¿no? Y esta prevención no solo es la cuestión de los hábitos de higiene, en el cual, o sea, el plano en el cual se ha quedado nuestro sistema de gobierno. Tiene que ser también un plano o una cuestión de las relaciones sociales en las que estamos. Entonces, por ejemplo, el distanciamiento, ¿no? Dice esta guía, no debe ser un aislamiento propiamente. O sea, sí tenemos que estar, o sea, tenemos que tener un aislamiento, pero no individualizado. Tiene que ser en una comunidad. ¿Por qué? Porque como somos seres sociales, la humanidad somos seres sociales, no puedes no estar no hablando, no puedes no estar no conviviendo y además te expones a diferentes factores de alrededor, o sea, necesitas tener contacto humano, ¿no? Entonces lo que está sugiriendo es que antes de entrar o sea, antes de entrar a tu aislamiento, tengas un grupo con el que tú puedas tener una confianza y generar una red de apoyo. Entonces, esto es difícil, sobre todo para las mujeres, por las condiciones económicas que nos vulneran y que nos obligan o nos orillan a estar Ay, saludos, David. Que nos orillan a estar ahí, pues encerradas con los agresores, por ejemplo, es complicado, pero lo ideal es que empecemos a cuestionar, pues, estas relaciones de nuestro alrededor, que también nos llevan a la muerte, ¿no? Como tal, en el caso de la violencia de género, pues con los feminicidios. Entonces, por ejemplo, aquí en esta guía, pues se sugiere elegir un grupo de confianza, un grupo de afinidad, para fortalecer y reducir los factores de riesgo. Esto es, no solo se trata tampoco, por ejemplo, de un intercambio a cuestiones materiales, de, bueno, yo ya compré sopa, esta persona ya compró arroz, ¿no? No se trata únicamente como de un trueque de materia, sino que también tengas un intercambio y una confianza con las otras personas. Un intercambio de plática, un intercambio de todo tipo, ¿no? O sea, no de todo tipo, pero sí un intercambio con esas personas. Entonces, elegir un grupo de afinidad antes, o sea, antes de que ustedes ya empiecen su cuarentena, va a ser muy importante.
No podemos estar únicamente en un cuartito, por ejemplo, o en una casa solas o solos, porque ustedes saben que sí está el coronavirus, pero normalmente los encierros o el sedentarismo también te lleva a otras enfermedades que son menos graves quizá, pero que, por ejemplo, te puedes enfermar muy gacho del estómago, te puedes enfermar súper cañón de los riñones y necesitas o alguien puede necesitar un cuidado. Entonces, lo ideal no es estar solas o solos, sino tener un grupo de confianza en el que se puedan acordar reglas de cuidado con las otras personas. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene que salir porque todavía no puede, no ha dejado de asistir al trabajo, se tiene que acordar que para su ingreso, pues tiene que tener un protocolo, ¿no? Desinfectarse, como, o sea, lavarse las manos, lavarse la cara, bañarse, cambiarse de ropa y, bueno, ya puede entrar otra vez a la comunidad que está alrededor. Eso va a ser muy importante porque no solo te cuidas a ti, sino cuidas, o sea, a ti, a quien fue, sino que cuidas a las personas que están en esta comunidad. Entonces, igual lo que dice esta guía es que no se trata, insisto, de estar encerrada únicamente en la casa. Si se cuenta con un espacio compartido como un patio, pues las personas de alrededor tienen que tener un control, ¿no? Sobre síntomas, sobre eh, estado emocional y se puede tener una convivencia compartida, ¿no? Solo que hay que tener como estas precauciones. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes ya, desde ya, porque hay quienes ya empezamos la cuarentena, además de conseguir víveres, estemos pensando en esta cuestión del plano social, de con quién vamos a estar estos días encerrados o encerrados. Ya saben que la cuarentena no implica 40 días, normalmente se utiliza para 14, 15 días, pero estamos en la fase 1 y todavía estamos por pasar a la fase 2 y quizá a la fase 3. Entonces, va a ser muy importante, insisto, que desde ya elijan a su grupo de confianza. ¿Por qué? Porque van a estar con esas personas días o quizá meses. ¿Qué va a pasar entonces? Se tienen que conseguir, platicar sobre expectativas de qué se tiene que hacer en este grupo, en esta grupa, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo queremos tratarnos. Se tienen que acordar muy bien las reglas, por ejemplo, de trato. Se tiene que acordar la forma de comunicación, la distribución de las tareas. Ya hay una guía como seguir para la prevención del contagio de coronavirus, que por ejemplo es la cuestión de la higiene en la casa. Y bueno, ya eso igual se las voy a poner para que ustedes vean, ¿no? Están sugiriendo trapear los pisos, por ejemplo, con tres, se le dice las tres cubetas, ¿no? El primero es para fregar el piso, luego para trapear y luego para volver a limpiar. Entonces, todo eso ustedes ya tendrían que estarlo leyendo y compartiendo con su grupo de afinidad. No se queden solas o solos, insisto, ¿no? Ya lo tienen que estar planteando, ya lo tienen que estar organizando. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir una supervivencia, insisto, quizá no solo en esta cuarentena, porque la cuarentena puede ser algo muchísimo más extenso, sobre todo porque no tenemos un sistema de salud apropiado. Otra de las cuestiones es que este grupo, esta grupa, no tiene que estar tampoco aislada. O sea, puede ser una agrupación de 3 personas, de 20 personas, pero no tampoco tiene que quedarse únicamente así en el aislamiento, porque imaginemos que alguien que, no sé, tuvo contacto porque tuvo que ir a comprar el agua y no se dieron cuenta y no tuvieron las medidas de seguridad suficientes y entró el, el coronavirus, necesitan también tener otro tipo de, de redes con otros grupos comunales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las colonias, pues es más fácil que se puedan organizar por cuadras. Insisto, el coronavirus no está en el aire y sales y te va a dar. El coronavirus se transmite de persona a persona. Entonces, por eso es importante tomar estas precauciones de tener un alejamiento, pero no, o sea, las personas que están dentro de estas agrupaciones, que tienen una certeza porque ya no han tenido contacto con gente que viene de poblaciones contaminadas, no han tenido como,
no han salido del país, no han tenido viajes, no, o sea, las cuestiones que vuelven vulnerables, estas personas pues sí pueden tener un contacto. O sea, no es obligatorio, pero si se quieren abrazar y ninguna de estas personas se ha ido a China, si ninguna de estas personas ha tenido contacto con personas de otros países que tienen ya la pandemia encima, pues no, tampoco es como que tengas que ser así súper hermética, ¿no? No, o sea, también puedes tener un contacto, todo esto con precauciones. Ahora, se necesita tener una confianza recíproca. No voy a agotar todo lo que dice la guía para que ustedes puedan leerla, ¿no? O sea, esto es como una introducción, insisto, a este tema del coronavirus y de cómo podemos ir planteando una solución el contagio, ¿no? Y ante una pandemia, como una alternativa, o sea, esto es una alternativa a, a lo que el gobierno no va a hacer, ¿no? Y que nos expone a todas y a todos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la cuestión de las otras enfermedades, ¿no? Hay que tener botiquines, hay que tener, no, ustedes saben, o sea, yo que soy abortera, ¿no? Mi formación es como historiadora. Sabemos que la medicina es algo, pues igual que la historia, ¿no? No exacto, es algo que se va construyendo sobre prueba y error. Sí se estudia para eso y se tiene una especialidad, pero tampoco es algo como que sea súper determinante, ¿no? Entonces, a mí es importante que el concepto de medicina comunitaria la empecemos a aplicar. Esto ayudaría no solo a prevenir el coronavirus, sino un montón de enfermedades que existen hoy en día, ¿no? Porque en este momento estamos en una fase de prevención, pero nos debe de cuestionar por qué no tenemos una prevención también para otras enfermedades, ¿no? Como la hipertensión, como la diabetes, no sé, otras enfermedades respiratorias, etcétera, ¿no? Necesitamos empezar a plantearnos eso. ¿Qué más? Pues la guía les voy a colgar ahorita en los comentarios. Vayan dejando sus comentarios, por cierto, voy a ir leyendo porque ya casi voy a ir cerrando este bloque. Ay, sí, pues ahora que mis ojos están mucho tiempo frente al monitor, ya los ocupo. Mm, la guía se las voy a dejar también acá, o sea, ya retomando, para que empecemos a cuestionar por qué, o sea, si existen otras alternativas que son una cultura de la seguridad, pensando en la otra, en el otro, por qué tenemos que permitir que se nos metan medidas totalitarias, ¿no? ¿Por qué tenemos que permitir eso de la militarización? ¿Por qué no podemos tener una conciencia? ¿Por qué el gobierno piensa que no podemos agarrar una conciencia y prefiere militarizar las calles, ¿no? Si tuviéramos o si aplicáramos esta cuestión de la salud comunitaria, del principio de pensar en la otra, en el otro todo el tiempo y no vernos desde la individualidad, entonces no sería necesario tener un toque de queda, tener un estado de sitio, ¿no? Por eso era muy importante, para mí es muy importante este video, para que cuestionemos, ¿no? Y que digamos, no, es que, ¿por qué? O sea, el sistema va a pensar así, ¿no? Insisto, con medidas autoritarias. Pero nosotras y nosotros podemos tener otro tipo de cuidados, otro tipo de alternativas. Entonces, ya hay redes que se están haciendo para la cuarentena y que implica no solo la cuestión de la alimentación, porque, o sea, se los voy a decir para pronto, ¿no? No se preocupen tanto por la cuestión de los víveres y es algo que los sectores informales ya lo dijeron. O sea, la banda que que económicamente andamos erizas, mm, sabemos que las expropiaciones y los saqueos siempre son una alternativa a las multinacionales, ¿no? Que son memes que han estado circulando, pero pues que son reales. O sea, no es algo nuevo, no, o sea, el problema es el capitalismo, ¿no? E insisto, yo se los puse en una pregunta hace algunos días. ¿Ustedes creen que en otro modelo económico, en otro sistema social, existirían las pandemias? Pues
Por supuesto que no, porque no es un chiste, o sea, porque la salud no es un chiste, porque la vida de las personas no es un chiste. Entonces, se presenta un brote, te llevas a esas personas a los mejores hospitales con las mejores medicinas, científicos, o sea, te llevas a esas personas y lo resuelves, ¿no? Pero el punto es que el sistema capitalista no se toma en serio nuestra salud ni nuestra vida. Entonces, están dejando pasar las cosas. Lo mismo que pasó en México. ¿Por qué? Si no había llegado el virus, porque, insisto, otra vez se contagia de persona a persona, ¿por qué desde el primer momento no metiste las pruebas? ¿Por qué no hiciste las pruebas a las personas que llegaban de estos países donde desde diciembre de 2019 ya se había visto que estaba el coronavirus allá? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas el primer caso, por ejemplo, fue un caso, ¿no? Que llegó el 27 de febrero. Y de ahí al 9 de marzo ya teníamos 50 y tantos. Bueno, pues a esas 50 y tantas, ¿cuántas personas crees que alrededor hayan podido tener un contacto, no? ¿100? Bueno, pues agarras y le haces pruebas a todo el mundo. O sea, ¿por qué no se toman las cosas en serio? ¿No? Porque esto es una cuestión de prevención, es una cuestión que se podría solucionar. El virus no tiene cura como tal, pero el virus tiene diferentes niveles de gravedad, ¿no? Insisto que no mata a todas las personas. De hecho, solo está matando a un 2% de la población que lo contrae. Entonces, tengamos en cuenta eso y reflexionemos sobre la individualidad que nos ha llevado a sufrir pandemias, ¿no? A no pensarnos y no preocuparnos por las otras y por los otros. Eso es fundamental. Y pensemos en otro tipo de organizaciones. Esto de la salud comunal es algo que mi amiga Nika trabaja mucho y que, por ejemplo, en el Kurdistán se enrollaba en específico, se lleva a cabo y ahí, por ejemplo, no hay ningún caso de, de contagio, ¿no? Y está al ladito de Irán, ¿no? O sea, el punto es ese, o sea, ¿por qué otros sistemas no tienen contagios y el sistema capitalista sí? Pero la salud comunal es algo que nos lleva a pensarnos mutuamente, ¿no? Y las medidas de higiene, híjole, ¿no? O sea, yo digo, neta, parece, o sea, hay gente que no sé, como si nunca lo hubieran tomado en cuenta, oye, es básico que desde, o sea, los vatos tienen que dejar de escupir en la calle, neta, y eso se los hemos dicho desde hace un montón de tiempo. ¡Ey, vato! ¿No? Y por eso yo pienso que los hombres son los que más se tienen ahorita, o sea, son un 70% de la población contagiada, ¿no? O sea, del total. Oye, pues no se lavan las manos, ¿no? Oye, pues no les importa, tosen en la mano, o sea, güey, no mames. Ay, siempre digo grosería. Pero es eso, o sea, las medidas de higiene son algo que deberían de ser siempre, siempre, no solo con una pandemia encima. Se tienen que hacer hábitos, hábitos. Por eso se está planteando que la forma, o sea, en lo que encontramos la vacuna o en lo que se consigue una inmunidad, lo único que nos puede salvar de la pandemia es cambiar nuestros hábitos, es cambiar el tipo de relaciones sociales que tenemos. El capitalismo está agotado desde hace un montón de tiempo y lo llevábamos diciendo y lo llevábamos diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos que en este periodo de pandemia, que en este periodo de crisis mundial, podamos replantear o reconfigurar nuestras relaciones sociales para nuestro bienestar. Y despreocúpense, insisto, ¿no? O sea, para la cuestión de la alimentación, siempre hay formas, ¿no? Ya les dije algunas, ¿no? Pero siempre hay formas. Inclusive, por ejemplo, en el futuro, pues tendríamos que estar pensando en la cuestión de los huertos urbanos, en no consumir de forma así voraz, ¿no? Como lo hemos hecho, o sea, como el sistema capitalista nos ha orillado a hacerlo. Entonces, voy a leer comentarios. Bueno, creo que ya los leí, no veo comentarios nuevos. Me voy a ir despidiendo. Les voy a dejar como
pues aquí en los mensajes, donde la Mundial de la Salud comenta esto de la civeta asiática, que es el mamífero que, más bien, es que el mamífero no nos contagió, no contagió a la humanidad obligó o sometió tanto a la civeta asiática que pues esta ya llegó así, o sea, tenía que producir un virus o algo frente a esta explotación con las heces, o sea, ¿qué onda, no? China no debe de estar, ni China ni ningún país tiene que estar teniendo un comercio de animales salvajes, ¿no? A ver, dice David, canibalismo, para nada. Para nada, ¿no? O sea, creo que podemos pensar en otro tipo de alimentación que no tenga que ser voraz, ¿no? Y que no esté permeada de relaciones capitalistas, de explotación ni al medio ambiente ni a las personas. El mundo es muy grande, el asunto es que todo está pensado desde una clase política que no nos permite, o bueno, que acapara todo y nosotras y nosotros tenemos que construir otro tipo de relaciones sociales donde no se explote, ¿no? Ni a la naturaleza ni a los animales. Entonces les voy a compartir esta parte de la civeta asiática, les voy a compartir las medidas de prevención para que ustedes las lean, yo les sugiero que las lean y en este grupo, en esta comunidad que ustedes van a ir construyendo. Lo mismo también insisto, ya estén pensando con quién van a pasar esta cuarentena. Mujeres, ¿no? Esto lo abordaremos más adelante. Si hay un problema de género que va a resaltar con las cuarentenas, porque estar encerradas con los agresores es un infierno. Entonces, desde ya habría que estar pensando, por ejemplo, las mujeres con hijos, con hijas, que en hacer una comunidad de madres para compartir las cuestiones de la crianza, porque qué pesado, sí, qué pesado es estar con los niños y las niñas 24/7 y quién sabe cuánto tiempo. Entonces, siempre lo digo, hay que socializar las tareas. Entonces, pensemos en comunidades de mujeres, comunidades, por ejemplo, yo tengo acá a mi abuela, ¿no? En otro lugar, pero hay que estar echándole ojo, hay que estar con ellas, porque también nuestra salud mental es importante. Hay que hacer brigadas de salud mental, de contención emocional, de información de medicina comunal, lo que les decía, de círculos de lectura. O sea, ahora tenemos las redes sociales y eso nos puede facilitar una interacción virtual. Pero insisto, la interacción física no tiene que estar limitada dentro de los espacios de confianza o de los grupos de confianza, sino que sí tiene que estar limitada al exterior, a menos que haya otros grupos de confianza, etcétera. Y y esa es una forma en la que podemos seguir previniendo los contagios, ¿no? Entonces, ante los síntomas, pues hay que, recuerden, ¿no? Ya eso lo van a ver en el manual de prevención del gobierno, pues no hay que ir al hospital luego porque en ese trayecto puedes contaminar a la gente. Enciérrate, tienes que hablar y vienen por ti. Entonces, ojo con eso, lo virtual ahorita nos va a hacer un gran paro, no como en otros momentos de la historia, ¿no? Está cabrón, ¿no? Y bueno, como historiadora y mujer sedentaria, a mí me cae muy bien una cuarentena, el mundo se detuvo, el mundo capitalista está en crisis, no permitamos, o bueno, no sé qué tanto se puede o no permitir las medidas autoritarias, pero no pensemos que son la solución, no es la vía, organicémonos, militemos, leamos mucho de política, que sea un momento para discutir, para pensar, para reformular el mundo que tenemos. Entonces, ya me despido, ya no hay más comentarios. Eh, Les recuerdo, escríbanme, les decía al inicio, escríbanme cómo están pasando esta cuarentena. Digo, van poquitos días, ¿no? Y hay quien todavía no tiene la oportunidad de estar en cuarentena, pero se los digo, su vida vale más que
servir a un sistema capitalista, ¿no? Tómense en serio esto. Si no avanza como en otros países, es porque vamos a hacer las cosas desde la prevención. Mm, me han contado compañeras de Italia que en realidad lo que está sucediendo allá sí es porque se lo tomaron como un juego, se lo tomaron de chiste y de repente esto explotó, ¿no? Entonces, no dejemos que eso pase, aprendamos de las experiencias de otros lugares, no lamentemos, o sea, si en Italia, ¿no? Que tienen un sistema de salud avanzado, está pasando eso, imagínense en México, tenemos 3,000 camas y somos 120 millones de personas, neta, ¿no? O sea, que lo único que nos va a salvar es cambiar el tipo de relaciones sociales, es la prevención. Es lo único, porque no vamos a hacer una vacuna y no va a haber una inmunidad tan rápida. Pensemos eso. Entonces, saludos a todas, a todos, mándenme cómo se sienten. Me interesa mucho conocer las cuestiones también de la producción. Por ejemplo, la bandita de Salamanca, que adoro y que quiero. Mándenme cómo que está pasando en Mazda, mándenme qué está pasando en las empresas de ensamble, que cómo están viendo, si en las fábricas están tomando las medidas de precaución necesarias, si ya la gente está dejando de salir. Mándenme todo eso porque desde ahí pues se puede hacer como otro tipo de análisis tanto económico como social, que son los siguientes bloques. Acuérdense, este es el primero de varios videos. Ya les iré avisando. No, la cuestión del tiempo sí me limita un poco porque tengo varias cosas que hacer. Yo ya quería encerrarme un ratito. Entonces, igual, les decía eso de la historia, porque las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a las humanidades, pasamos mucho tiempo encerradas y encerrados en archivos o en cubículos o en espacios pequeños. Entonces sabemos qué enfermedades se pueden desarrollar con el sedentarismo y con el encierro. Entonces tengan mucho cuidado con los riñones. Tomen agua simple, no consuman tanto café, tomen té lo necesario, muévanse, ¿no? Hay ejercicios para moverse así, en la silla, en la cama o en espacios pequeños. Cuiden su visión, que no se les sequen los ojos, utilicen gotas, parpadeen constantemente. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa desde la experiencia histórica? Lean, no sé, no duerman tanto, pónganse horarios para que no se desfasen. Quienes seguimos trabajando, eso no nos va a pasar tanto. Yo tengo home office, entonces eso pues es un paro y no tan un paro, ¿no? A ver, acá dice, yo sigo trabajando en situaciones precarias. Eso lo abordaremos cuando lleguemos al bloque de las situaciones laborales. Yo te diría, querido David, tu vida vale más que cualquier trabajo. Entonces, yo ya me encerraría, ¿no? Y pensemos que si quizá el ambiente no es el propicio, pensemos en una comunidad que pueda, pues, acogernos para que estemos con ellas y con ellos, y que no tengamos que sufrir después repercusiones ni de violencia física ni de violencia psicológica, ¿no? Es a lo que iba con la cuestión de esta guía y del autocuidado. Entonces, bueno, me despido, me voy, protejámonos, pensemos en la otra, en el otro, pensemos siempre en que si nos cuidamos nosotras, nos cuidamos también a los demás, pensémonos en comunidad, pensémonos siempre a través de estas relaciones sociales y cuestionemos lo que nos dice el sistema, ¿no? Y la forma en la que quiere solucionarlo, porque su límite y su alcance siempre va a ser desde su ideología. Entonces, hay gente que dice, no, pues ya mejor, pues que la supervivencia del más apto, ¿no? Y que se muera quien se tenga que morir. No, esas son ideas fascistas, no caigan en esas trampas del sistema, protejámonos conjuntamente y así es como vamos a poder salir de esta pandemia, no hay otra forma. ¿Sale? Entonces, besos, abrazos, escríbanme, ahorita les mando todas las referencias, si tienen otras igual yo encantada de leer, me encanta estar leyendo todo el rato, aprovechen
para buscar ciclos de cine, películas, repensar. Para quienes estén viendo este video y que tenga a su cargo como a trabajadoras y a trabajadores, si la trabajadora tiene hijos, hijas, es madre soltera o aunque tuviera a su pareja, pero en especial fue madre soltera, no le manden trabajo desde casa, ya es mucha chamba estar cuidando a las crías. Entonces, ojo, seamos solidarias y solidarios. Besos, nos vemos a la siguiente y escríbanme. ¡Mua! Adiós, besos sin coronavirus. Adiós.